Mi hermano robó mi devolución del SAT y un reloj del abuelo para un viaje, lo denuncié y soy el villano. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo y, la verdad, no soy de los que buscan problemas. Soy ingeniero, de esos que se pasan el día entre planos y cálculos, buscando que las cosas cuadren, que funcionen. Supongo que por eso me choca tanto cuando la vida, o más bien la gente, se empeña en desordenarlo todo. Trabajo duro, ahorro lo que puedo, y sí, me doy mis gustos, pero siempre con medida. Este año, la devolución de impuestos del SAT era más que bienvenida, traía planes importantes pegados a ella, el enganche para un pequeño departamento, mi primer patrimonio de verdad. O al menos liquidar de una buena vez el crédito del coche que ya me traía frito con los intereses. Era el fruto de un año de chingarle, de horas extra, de decirle no a salidas para poder juntar. En cambio, mi hermano Leo, bueno, Leo es Leo. 2 años menor que yo, siempre ha sido el artista incomprendido, el alma libre que persigue sueños etéreos que rara vez aterrizan en algo concreto. Pasa de un proyecto genial a otro sin que ninguno cuaje, y entre tanto, pues vive de la admiración de mi madre y, seamos honestos, del dinero de mis padres. Es que tiene mala suerte, pobrecito, el mundo no está listo para su talento, suele decir mi mamá Carmen, con ese suspiro que la caracteriza cuando se trata de justificar a su consentido. No siempre fue fácil. Recuerdo una vez, hace como 3 años, Leo se metió en una bronca de deudas de juego. Unos tipos bastante pesados lo andaban buscando. Me llamó llorando, desesperado. Yo, como siempre, el hermano mayor, el responsable, saqué de mis ahorros una lana que tenía para un curso importante y le ayudé a salir del hoyo. Le presté una suma considerable, con la promesa de que me la pagaría en cuanto su proyecto de criptomonedas despegara. Claro, ni despegó el proyecto ni vi mi dinero de vuelta completo. Solo unos cuantos pagos esporádicos y luego el olvido. Esa vez le dije, con el coraje atorado en la garganta, acuérdate de esto, Leo. Es la última vez que te saco de tus pendejadas. No habrá próxima. Él asintió con la cabeza gacha, como perro regañado. Qué iluso fui. Mis papeles importantes, incluyendo los fiscales y algunas cartas del banco, los tenía en un archivero con llave en mi antigua habitación en casa de mis padres. Durante un tiempo, esa fue mi dirección fiscal oficial ante el SAT y, por costumbre o por pensar que era el lugar más seguro del mundo, ahí se quedaron algunos documentos históricos. Mis padres vivían solos desde que me independicé, y yo pasaba poco por ahí, más que nada a las comidas familiares obligadas. También guardaba ahí, en un estuche bajo llave en un viejo ropero, el reloj Omega que fue de mi abuelo. Una pieza de oro, antigua, pesada, con un valor sentimental incalculable y, para qué negarlo, también un buen valor económico. Era el único recuerdo físico importante que conservaba de él, un hombre recto y trabajador, todo lo contrario a Leo. Lo tenía en casa de mis padres porque, irónicamente, pensaba que estaría más seguro que en mi pequeño departamento de soltero, menos expuesto a un robo casual. Qué equivocada puede estar la vida, ¿verdad? Uno se cuida de los extraños y a veces el golpe viene de donde menos te lo esperas, de tu propia sangre. Un par de semanas antes de que todo explotara, mi mamá me llamó. Oye, hijo, Leo anda un poco bajoneado, me dijo con ese tonito que ya conozco, el que precede a una petición o a una justificación de alguna nueva ocurrencia de mi hermano. Dice que necesita un respiro, cambiar de aires. Yo, mordiéndome la lengua para no decirle que lo que necesitaba era un trabajo, le sugerí que buscara alguna actividad, que se distrajera. Ella solo suspiró. Tú no entiendes a tu hermano, Mateo. Él es diferente. Sí, diferente era la palabra. Las semanas pasaban y yo, como niño esperando a los Reyes Magos, revisaba mi cuenta bancaria casi a diario. La devolución del SAT este año era crucial, el empujón que necesitaba para mis planes.
Pero nada. La cuenta seguía igual, y una pequeña alarma comenzaba a sonar en mi cabeza. El portal del SAT a veces era una maraña, pero generalmente eran puntuales con las fechas estimadas. Un martes por la tarde, mi mamá me llamó, con una voz extrañamente alegre. Mateíto. ¿Qué crees? ¿Tu hermano Leo se fue de viaje sorpresa a Cancún? Con una amiga nueva, Valeria creo que se llama. Dice que le cayó un dinerito inesperado y pues, a aprovechar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dinerito inesperado? ¿Leo? El mismo Leo que 2 semanas antes andaba bajoneado y sin un peso en la bolsa. ¿Y de dónde sacó dinero, mamá?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. Ay, pues tú sabes cómo es tu hermano de suertudo, de repente le salen oportunidades. No me dio muchos detalles, solo que andaba muy contento. Qué bueno que se divierta el muchacho, respondió ella, con esa ceguera selectiva que tanto me desesperaba. Colgué y sentí un nudo en el estómago. Algo no cuadraba, apestaba a kilómetros. Intenté llamarle a Leo, su celular directo a buzón. Le mandé un WhatsApp, Leo, ¿qué onda con el viaje? Repórtate. Visto. Sin respuesta. La preocupación se convirtió en una certeza helada cuando, esa misma noche, decidí entrar con mi firma al portal del SAT. Y ahí estaba, en letras claras e irrefutables, devolución autorizada y pagada. Transferencia efectuada el día X. Hace casi 15 días. Mi sangre se congeló. Entré como un rayo a mi banca en línea. Busqué el estado de cuenta de esa fecha. Efectivamente, el depósito estaba ahí, una cantidad considerable. Y justo debajo, el mismo día, una transferencia por el monto exacto a una cuenta con un nombre que no reconocí. El dinero había volado. Pero la pesadilla no terminó ahí. Con un mal presentimiento que me oprimía el pecho, recordé el reloj del abuelo. Al día siguiente, a primera hora, inventé un pretexto para ir a casa de mis padres. Fui directo a mi antigua habitación, al ropero donde guardaba el estuche bajo llave. Metí la mano, el estuche estaba más ligero. Lo abrí. Vacío. El omega de oro, el recuerdo de mi abuelo, no estaba. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No podía ser. Leo no solo había sido capaz de robarme el dinero de mis impuestos, sino también la joya más preciada de la familia. Aturdido, llamé a mi prima Sofía. Ella es mi confidente, la única en la familia con 2 dedos de frente y sin miedo a decir las cosas como son. Le conté todo, la voz me temblaba de rabia y de una tristeza profunda. No te pases de cabrón ese Leo, exclamó Sofía sin tapujos. Primo, esto ya no es una de sus travesuras, esto es un delito con todas sus letras. ¿Y el reloj del abuelo? Eso no tiene madre. Le dije que sospechaba que Leo lo había empeñado para tener más efectivo para su viajecito. Sofía me sugirió que, si en la privada de mis padres había cámaras de algún vecino apuntando a la entrada, intentara conseguir alguna grabación de los días previos al viaje de Leo. Recordé que don Ricardo, el vecino de enfrente, tenía un sistema de seguridad bastante completo. Antes de tomar cualquier decisión drástica, y con la cabeza hecha un torbellino, contacté a Luis Robles, un viejo amigo de la universidad que ahora era abogado. Nos vimos para un café esa misma tarde. Le expuse la situación, el fraude con la devolución, el robo del reloj, mis sospechas. Luis me escuchó con atención, sin interrumpir. Mateo, dijo al final, con seriedad, esto es grave. El fraude fiscal por la devolución y el robo del reloj son delitos serios. Si decides proceder, y tienes pruebas, Leo podría enfrentar consecuencias legales importantes. Mi consejo es que, antes que nada, documentes absolutamente todo. Estados de cuenta, la denuncia de la desaparición del reloj si decides ponerla, cualquier comunicación con tu hermano. Si vas a actuar, que sea con la cabeza fría y todas las pruebas en mano. No te muevas por el impulso, sino por la razón. Mientras tanto, Sofía, que es más hábil que el FBI cuando se lo propone, se puso a investigar en redes. Encontró el perfil de Valeria, la nueva amiga de Leo.
Las fotos eran un insulto: Valeria en yates, con bolsas de diseñador visiblemente nuevas, brindando con cócteles exóticos en playas de arena blanca. Y mira nada más a la reinita. Y tu hermano de príncipe azul con tu lana, primo, me dijo Sofía con sorna, mostrándome las imágenes en su celular. En una de las fotos, apenas perceptible al fondo, Sofía notó que Leo llevaba un reloj que definitivamente no era de los baratos que solía usar, aunque no se distinguía bien si era el del abuelo. Además, tía Lupe, en uno de sus habituales reportes no solicitados a mi mamá, había soltado el chisme de que Leo anduvo preguntando por lugares donde evaluar joyas sin hacer muchas preguntas justo antes de irse. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad dolorosa. Leo regresó de Cancún una semana después, bronceado, sonriente y con un aire de suficiencia que me revolvió el estómago. Había acordado con mis padres que pasaría a comer el domingo, la típica comida familiar. Era mi oportunidad. Llegué un poco antes, armado con las impresiones de los estados de cuenta, las capturas de pantalla de las fotos de Valeria que Sofía me había pasado y, sobre todo, con una calma gélida que había cultivado gracias a los consejos de Luis. Cuando Leo entró, silbando una melodía playera, lo saludé sin efusividad. Mis padres intentaban mantener un ambiente ligero, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Esperé a que termináramos de comer, a que mi mamá sirviera el café, y entonces, en una pausa de la conversación trivial, solté la primera bomba. Leo, dije, mirándolo fijamente. ¿Disfrutaste tus vacaciones? Debieron costar una fortuna. Él sonrió, engreído. Pues sí, carnal, la verdad es que me la pasé de lujo. Unas oportunidades que no se pueden dejar pasar, ¿sabes? Qué bueno, continué, mi voz plana. ¿Por qué me imagino que de ese dinerito inesperado que te cayó, una parte era mía, no es así? Saqué los estados de cuenta y los puse sobre la mesa. Esta es mi devolución del SAT. Depositada el día 15. Y esta, señalé la siguiente línea, es la transferencia que salió de mi cuenta el mismo día a una cuenta que, curiosamente, usaste para pagar tu hotel en Cancún. La sonrisa de Leo se borró. Miró los papeles, luego a mí, luego a mis padres, buscando una salida. Mi mamá carraspeó. Mateo, hijo, no empieces con. Mamá, por favor, la interrumpí, sin quitarle la vista a Leo. Estoy hablando con mi hermano. Volví a Leo. ¿Y bien, qué tienes que decir? Leo intentó hacerse el desentendido. Ay, carnal, seguro es una confusión. Yo recibí un pago de un freelance que tenía pendiente, de ahí saqué. Un freelance que te paga exactamente la misma cantidad de mi devolución y el mismo día que se depositó, repliqué, arqueando una ceja. La lógica era aplastante. Entonces, con una voz que no admitía réplica, añadí, ¿y el reloj del abuelo, Leo? ¿Ese también fue parte del freelance? ¿Dónde está el reloj? El color abandonó por completo el rostro de Leo. Tragó saliva. Mi papá, que hasta entonces había estado mudo como una estatua, murmuró, el reloj del abuelo. Mi mamá nos miraba con los ojos desorbitados, pasando de uno a otro. Leo balbuceó. El reloj, no sé de qué hablas, Mateo. Seguro lo guardaste en otro lado, tú siempre andas perdiendo las cosas. Ahí la rabia me subió por el pecho, pero la contuve. No, Leo. No lo guardé en otro lado. Estaba en mi cuarto, en su estuche, bajo llave. Y tú sabías dónde. Y ahora no está. Y curiosamente, antes de tu viaje, anduviste preguntando por casas de empeño. El cinismo regresó a su mirada cuando se vio acorralado. Se encogió de hombros, con una mueca de fastidio. Bueno, ya. Sí, necesitaba efectivo, ¿ok? La tarjeta no pasaba para unas cosas y el reloj, pues lo empeñé. Pensaba recuperarlo a la vuelta, no es para tanto. Tú tienes para comprarte 10 de esos si quieres. Además, ¿qué tanto escándalo por una devolución de impuestos? Es dinero que ni esperabas, casi te lo regaló el gobierno.
Esa última frase, dicha con tal descaro, fue la que rompió algo dentro de mí. La calma se mantuvo, pero mis siguientes palabras salieron con el filo de un bisturí. Consulté a un abogado, Leo, dije lentamente, saboreando cada sílaba. Mis padres me miraron con horror. Lo que hiciste se llama fraude fiscal y robo. Voy a proceder legalmente. Y no es por el dinero, que me lo gané trabajando y me hace falta. Ni siquiera es solo por el reloj del abuelo, que es una reliquia familiar y una falta de respeto imperdonable que lo hayas profanado. Voy a proceder porque ya me cansé de ser tu alcancía, tu red de seguridad y, sobre todo, tu pendejo. Se acabó, Leo. Esta vez vas a enfrentar las consecuencias de tus actos. Mi mamá ahogó un grito. Leo me miraba con una mezcla de incredulidad y, por primera vez, quizás un atisbo de miedo real. Al día siguiente, cumplí mi palabra. Acompañado por Luis, mi abogado, interpuse las denuncias correspondientes. Una ante el SAT por el fraude relacionado con la devolución de impuestos, detallando cómo Leo había accedido a mi información y desviado los fondos. Otra ante el Ministerio Público por el robo del reloj del abuelo, adjuntando la poca evidencia que teníamos sobre su posible ubicación en la casa de empeño. Gracias a las averiguaciones de Sofía y la indirecta de mi padre. Luis me advirtió que el camino sería largo y probablemente desagradable, especialmente con la familia de por medio, pero yo estaba decidido. Era un punto de no retorno. No pasaron ni 2 semanas cuando Leo recibió los primeros citatorios oficiales. Uno del SAT, solicitando aclaraciones sobre la transferencia y el origen de los fondos con los que viajó. Otro de la Fiscalía, para declarar sobre la acusación de robo. Ahí fue cuando el verdadero huracán se desató en la familia. La primera llamada fue de mi mamá Carmen, como era de esperarse. Su voz era un torbellino de histeria y reproches. Mateo. ¿Pero qué demonios hiciste? Tu hermano está deshecho, le llegaron unos papeles de la policía. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Vas a meterlo a la cárcel. Es tu propia sangre, malagradecido. Intenté explicarle, con la poca paciencia que me quedaba, que Leo había cometido delitos y que simplemente estaba ejerciendo mi derecho a buscar justicia. Ella no escuchaba. Solo repetía que yo era un desalmado, un hijo sin corazón que quería destruir a su hermano. Todo por tu maldito dinero y un reloj viejo que ni usabas, gritó antes de colgarme. La manipulación era evidente, me vas a matar de un disgusto, Mateo. Tu padre está muy afectado por tu culpa. Tu abuelo se revolvería en su tumba si supiera lo que le estás haciendo a su nieto consentido. Luego vino la tía Lupe, la hermana de mi mamá, autonombrada vocera oficial del drama familiar. Su llamada fue menos estridente pero más insidiosa. Mateito, sobrino querido, empezó con una dulzura empalagosa. Me cuenta mi hermana que andan en problemas. Dice que estás muy enojado con Leito, pero no es para tanto, mi niño. La familia es para apoyarse en las buenas y en las malas, no para andar llevando los trapitos sucios a la calle. ¿Qué va a decir la gente? Piensa en la reputación de la familia. El chisme, por supuesto, ya había corrido como pólvora. Pronto empecé a recibir mensajes y llamadas de tíos lejanos, de primos con los que apenas hablaba, todos repitiendo la misma cantaleta, que era un exagerado, un rencoroso, que como me atrevía a denunciar a mi hermano. Con lo bueno y despistado que es Leito. Algunos hasta insinuaron que seguramente yo le tenía envidia por su espíritu libre y su suerte con las mujeres. Era increíble el nivel de distorsión al que podían llegar para proteger al niño eterno. Me sentí completamente aislado. La presión era agobiante. La única que se mantuvo firme a mi lado fue Sofía. Ni se te ocurra aflojar, primo, me decía. Estás haciendo lo correcto. Ese cabrón y toda la bola de alcahuetes necesitan una lección. Si cedes ahora, te lo van a hacer toda la vida. En medio de ese torbellino, una noche recibí una llamada de un número desconocido. Era mi papá Arturo. Su voz sonaba baja, casi clandestina. Hijo, me dijo, solo quiero que sepas que entiendo por qué lo haces. Ese muchacho, tu hermano, necesita un escarmiento fuerte. Tu madre está, bueno,
ya sabes cómo es. No puedo hacerla entrar en razón. Solo te pido que te cuides mucho. Este cochinero va a salpicar para todos lados. Y antes de que pudiera responder, añadió, escuché a Leo hablar con tu madre. Mencionó algo de una casa de empeño por la colonia Doctores, una que se llama, El Sol de Oro. Dijo que ahí había dejado, el encargo del abuelo, y que necesitaba sacarlo antes de que se complicara más. Ten cuidado, Mateo. Y colgó. La información de mi padre, aunque escueta, era oro molido. Al día siguiente, Sofía y yo, armados con ese dato y una descripción detallada del reloj, nos lanzamos a la Doctores. Era buscar una aguja en un pajar, pero la esperanza es lo último que muere. Después de visitar varias casas de empeño sin éxito, finalmente en El Sol de Oro, un local pequeño y un tanto lúgubre, un empleado de mirada aburrida. Tras una insistencia casi teatral por parte de Sofía y una gratificación para el refresco que le deslizó discretamente, recordó haber visto un reloj como el que describíamos. Empeñado por un joven que coincidía con la descripción de Leo. No nos podían dar más información ni mucho menos entregar el reloj sin la boleta original o una orden judicial, pero la confirmación era un paso enorme. Teníamos una prueba más, una pista tangible. La soga alrededor del cuello de Leo se apretaba un poco más. Con la confirmación de la casa de empeño, Luis pudo solicitar a la fiscalía que investigara ese hilo. Las cosas empezaron a moverse con más celeridad, o al menos eso me pareció a mí, que vivía cada día con la ansiedad a flor de piel. Al SAT también le urgía aclarar el asunto del desvío de fondos. Leo tuvo que presentarse a declarar en ambas instancias. Lo vi una vez a la salida de la fiscalía, acompañado por un abogado de oficio con cara de pocos amigos. Estaba pálido, ojerudo, la arrogancia de Cancún completamente desaparecida. Por un instante, sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero la borré de inmediato recordando su cinismo y el vacío donde debía estar el reloj de mi abuelo. La presión familiar, lejos de disminuir, se intensificó. Mi mamá Carmen, al ver que sus tácticas de chantaje emocional directo no funcionaban conmigo, cambió de estrategia. Un domingo me citó en su casa con urgencia. Tenemos que hablar, Mateo. Es por el bien de todos. Cuando llegué, me encontré con una especie de consejo de guerra. Estaban mis padres y Leo, este último con una expresión de arrepentimiento tan ensayada que resultaba insultante. Hijito, comenzó mi mamá, con lágrimas en los ojos. Tu padre y yo hemos estado pensando. Entendemos que estás molesto, y Leo cometió un error muy grande. Leo asintió compungido. Estamos dispuestos a pagarte todo. El dinero de la devolución, y lo que digas que vale el reloj de tu abuelito. De nuestros ahorros, de donde sea. Pero por favor, retira las denuncias. Para esta pesadilla. Piensa en tu hermano, su futuro se va a arruinar. Leo tomó la palabra, su voz temblorosa, como si estuviera a punto de romperse. Sí, carnal. La regué gacho, lo reconozco. Fui un imbécil. Estaba ciego por la ambición, por querer aparentar algo que no soy. Malas compañías, ya sabes. Te juro que ya aprendí la lección. Si retiras esto, te prometo que te pagaré hasta el último centavo, aunque me tarde toda la vida. Pero no me hundas más, por favor. Era una actuación digna de un Oscar, pero yo ya conocía demasiado bien a mi hermano. Su arrepentimiento solo surgía cuando las consecuencias lo alcanzaban, no por el daño causado. Mientras tanto, Sofía y yo habíamos discutido qué hacer con Valeria, la novia de Leo. Decidimos que no era justo que ella quedara en medio sin saber la verdad completa, o peor aún, que pudiera ser vista como cómplice. Con mi permiso, Sofía la contactó. Fue muy sutil, no la acusó de nada. Simplemente le dijo que era amiga de la familia de Leo, que él estaba metido en problemas financieros serios por algunas malas decisiones y que, como amiga, le sugería que tuviera cuidado y hablara con él. Porque había riesgo de que ella se viera salpicada si había aceptado regalos o beneficios de origen dudoso. La reacción de Valeria no se hizo esperar.
A los pocos días, según me contó después don Ricardo, el vecino chismoso de mis padres, hubo un escándalo mayúsculo en la calle. Valeria llegó hecha una furia a casa de mis padres buscando a Leo. Los gritos se escucharon por toda la cuadra. Así que con dinero robado me llevaste a Cancún, cínico. Y los regalos y todo. Eres un fraude, un mentiroso. Al parecer, Valeria no era ninguna tonta y ató cabos rápidamente. Lo dejó ahí mismo, no sin antes arrojarle un bolso, probablemente uno de los que Leo le compró con mi dinero, a la cabeza. Leo, humillado públicamente, se quedó sin su trofeo. Una de las razones de su robo se había desvanecido de la forma más bochornosa. Esto, lejos de ablandarme, reforzó mi convicción. Sus acciones no solo me habían afectado a mí, sino que su red de mentiras lastimaba a todos los que tocaba. A mi madre, le respondí con la mayor calma que pude reunir: mamá, papá, agradezco la oferta, de verdad. Pero esto ya no se trata solo del dinero o del reloj. Se trata de que Leo entienda, de una vez por todas, que no puede ir por la vida pisoteando a los demás, y menos a su familia, sin que haya consecuencias reales. Si cedo ahora, le estaría diciendo que puede seguir haciéndolo. Y no. Las denuncias siguen su curso. La cara de mi madre se descompuso. Leo me miró con odio puro. Sabía que su última carta había fallado. Viendo que ni las lágrimas, ni los ofrecimientos económicos, ni el arrepentimiento fingido de Leo surtían efecto, mi mamá Carmen decidió jugar su carta más fuerte, la presión del clan completo. Organizó una comida de domingo especial en su casa, a la que convocó a todos los tíos, tías, primos y parientes influyentes o conservadores que pudo reunir. El objetivo era claro: someterme a un juicio familiar público y obligarme a ceder. Sofía me advirtió, pero decidí enfrentar la situación. Ya había llegado demasiado lejos para acobardarme. Luis me había preparado un poco, aconsejándome mantener la calma y aferrarme a los hechos. El ambiente en la casa era gélido, a pesar del calor de mayo. Las miradas eran de reproche, de condena. Me sentaron prácticamente en el banquillo de los acusados. Después de una comida tensa, donde nadie probó bocado con gusto, comenzó el linchamiento verbal, orquestado, por supuesto, por mi madre y mi tía Lupe. Mateo, sobrino, comenzó un tío lejano al que apenas conocía: hemos escuchado cosas muy preocupantes. ¿Que quieres meter a la cárcel a tu propio hermano? Eso no se hace entre gente decente. La familia es sagrada. Otra tía añadió: el dinero va y viene, mijo. Pero la sangre es para siempre. Vale más un reloj que la tranquilidad de tu madre, que la unión familiar. Tía Lupe, con su veneno habitual, espetó: siempre has sido muy orgulloso, Mateo. Seguro es envidia lo que le tienes a Leito, porque él sí sabe disfrutar la vida y tú eres un amargado. Quieres destruir a la familia solo por tu ego. Escuché pacientemente cada intervención, cada acusación velada, cada intento de manipulación. Cuando finalmente me dieron la palabra, un silencio expectante llenó la sala. Respiré hondo. Agradezco a todos su preocupación, comencé, mi voz firme, pero sin agresividad. Pero me temo que muchos aquí tienen una versión distorsionada de los hechos. Con calma, expuse todo, desde el principio. El robo de la devolución, el uso de mi información fiscal. El robo del reloj del abuelo, una pieza con valor sentimental para toda la familia, no solo para mí. Mostré copias de los estados de cuenta, de la denuncia. Recordé, delante de todos, el incidente de las deudas de juego de Leo, y como yo lo había rescatado jurando que sería la última vez. Esto no es un hecho aislado, afirmé. Es un patrón de conducta que ustedes, con la mejor de las intenciones quizás, han permitido y fomentado al protegerlo siempre de las consecuencias. Miré directamente a mi madre. Mamá, te quiero, y sé que quieres a Leo. Pero dime, ¿cuántas veces más vas a justificar sus errores? ¿De verdad crees que ayudarlo es dejar que siga por este camino de irresponsabilidad y abuso? ¿No te das cuenta que le haces más daño? Luego revelé el último dato, con una punzada de dolor al ver la cara de mi padre, y para que sepan la gravedad, el reloj del abuelo ya fue localizado. Está empeñado en El Sol de Oro.
Y la pista para encontrarlo, irónicamente, me la dio mi papá, indirectamente, porque hasta él, en el fondo, sabe que esto no está bien. La revelación sobre mi padre causó un murmullo. Mi madre lo fulminó con la mirada, él agachó la cabeza, avergonzado pero quizás también un poco liberado. Carmen, al ver que su plan se desmoronaba y que yo no iba a ceder, jugó su última carta, la más desesperada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz tembló con un dramatismo calculado. Mateo, dijo, poniéndose de pie. Te lo pido por última vez. Retira esas denuncias. Perdona a tu hermano como Dios manda, como un buen hijo y un buen cristiano lo haría. Si no lo haces, entonces para mí, ya no eres mi hijo. El silencio en la sala fue sepulcral. Todos me miraban, esperando mi respuesta. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me clavaran un puñal. Pero también sentí una extraña determinación. Me levanté lentamente. Mamá, dije, mi voz cargada de una tristeza infinita, yo siempre seré tu hijo. Y Leo, a pesar de todo, siempre será mi hermano. Pero no puedo seguir siendo cómplice de su autodestrucción, ni puedo permitir que siga siendo víctima de sus abusos y de los de nadie. Las denuncias siguen su curso. Espero, de verdad espero, que algún día lo entiendas. Sin decir más, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sofía, que había permanecido en un rincón observando todo con una mezcla de furia y orgullo, se levantó y me siguió. Al salir de esa casa, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima, pero también como si un pedazo de mi corazón se hubiera quedado ahí, roto. Mi padre, desde la ventana, me sostuvo la mirada por un instante. No dijo nada, pero en sus ojos creí ver una mezcla de tristeza profunda y un destello de algo que quise interpretar como respeto. Los meses que siguieron no fueron fáciles, pero sí más tranquilos internamente. El proceso legal contra Leo siguió su curso. Con las pruebas acumuladas, la transferencia bancaria claramente documentada, el testimonio del empleado de la casa de empeño, y la eventual recuperación del reloj del abuelo. No sin antes una batalla legal menor y un pago para liberarlo del contrato de empeño, suma que se añadió a la deuda de Leo conmigo, el caso era bastante sólido. Leo no fue a la cárcel, para alivio silencioso de una parte de mí y para disgusto manifiesto de otra que clamaba por un castigo más severo. Sin embargo, no salió impune. Fue hallado culpable de ambos cargos. La sentencia incluyó una multa considerable, la obligación de restituirme hasta el último centavo de la devolución de impuestos y el costo de la recuperación del reloj. Todo bajo un estricto plan de pago supervisado por el juzgado. Además, se le impusieron horas de servicio comunitario y, lo que quizás más le dolió a su ego, sus antecedentes quedaron manchados, dificultándole el acceso a créditos o ciertos empleos en el futuro. Tuvo que vender su coche viejo, su consola de videojuegos y otras pertenencias para empezar a cubrir la deuda. Se vio obligado, por primera vez en su vida, a buscar un trabajo real, humilde, en una tienda de conveniencia, para poder cumplir con los pagos. Fue una caída brutal de ese pedestal en el que siempre había vivido. El reloj del abuelo volvió a mis manos. Lo mandé a limpiar y a revisar con un buen relojero. Tenerlo de nuevo en mi muñeca se sintió como una pequeña victoria, un símbolo de la justicia recuperada, aunque manchada por el dolor de la traición. La relación con mi familia quedó profundamente fracturada. Con mi mamá Carmen, el trato se volvió distante, casi protocolario. Intercambiábamos saludos fríos en Navidad o en algún cumpleaños, pero la herida entre nosotros era demasiado profunda. Ella nunca me perdonó por haberle arruinado la vida a Leito, como solía decir. Se aferró a su papel de madre mártir, incapaz de ver la responsabilidad de su hijo consentido. Con mi papá Arturo, curiosamente, la relación mejoró un poco. En una de esas raras ocasiones en que coincidimos a solas, me confesó con una copa de vino en la mano: hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer, hijo. Tu hermano necesitaba ese golpe de realidad y tú tuviste los pantalones para dárselo. Me duele el alma ver a la familia así, pero, a veces hay que podar el árbol para que siga creciendo sano. Fue lo más cercano a una disculpa o a una muestra de apoyo que jamás recibí de él.
con tía Lupe y la mayoría de ese lado de la familia, el ostracismo fue total. Me convertí en el innombrable, el Caín moderno. Pero, para ser honesto, su opinión dejó de importarme hacía mucho tiempo. Sofía, en cambio, se convirtió en una hermana para mí, mi ancla y mi cómplice. Luis, mi abogado, también se volvió un buen amigo. Hoy, varios años después, miro hacia atrás y no me arrepiento de la decisión que tomé. El costo emocional fue altísimo, sí, pero la paz mental de haber puesto límites, de haberme defendido y de haber hecho lo correcto, no tiene precio. Estoy terminando de pagar mi departamento, tengo un trabajo que me gusta y estoy en una relación estable con una mujer maravillosa que conoce toda esta historia y me admira por mi fortaleza. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces, me digo, el agua es lo único que puede limpiarte de la toxicidad que la propia sangre puede acarrear. Leo sigue siendo mi hermano, y en algún rincón de mi corazón, siempre habrá un cariño residual por el niño que fue. Pero aprendí, a la mala, que para poder querer a los demás, primero tienes que quererte y respetarte a ti mismo. Quizás algún día, muy lejano, él entienda el verdadero valor de las cosas y, sobre todo, de las personas a las que lastimó. O quizás no. Pero esa, al final, ya no es mi batalla.